En el 2007 se hizo una declaración muy fuerte, frontal. Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico. Y respaldado quizás por su visión, un poquito tomado por la valentía que algunos consideraban era la prudente. Pero, ¿cuáles son estos resultados? ¿Ha funcionado realmente? Hoy está con nosotros Arturo Villarreal Palos, académico de la Universidad de Guadalajara, y el periodista Jaime Ramírez Yáñez de El Público Milenio. Maestro, aquí el error quizás es la estrategia. Sí, desde mi perspectiva sí, creo que no fue una estrategia, digamos, debidamente planeada. Los costos pues han sido altos, no solo en pérdida de vidas humanas, que estamos hablando casi de 60,000 personas. Sabemos desde luego que muchos de ellos pertenecen al propio crimen, ¿no? Pero eso tampoco es justificación para decir que estas vidas no... Porque son delincuentes que se mueren, ¿no? Exactamente, claro que no. De hecho, de acuerdo a los criterios de la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación de la Corte Interamericana, los estados tienen obligación de garantizar la vida de todos los ciudadanos, no solo de los que no son delincuentes, ¿no? Entonces decía yo que en mi opinión la estrategia no ha sido correcta porque no ha logrado el objetivo final, que es al menos el objetivo final teórico de la política prohibicionista, que es reducir el consumo de drogas, claro, de lo cual yo tengo mis dudas. O sea, yo dudo que esa política que ya tiene 100 años vaya a resolver este problema, pero esa es otra cosa, ¿no? Claro. Creo que el objetivo no se planteó bien porque lo que se ha producido ahora es mucha violencia. Mayor miedo o dominio por parte de los cárteles. La pérdida de control del Estado de zonas que deben estar bajo su dominio y tutela. Por ejemplo, San Fernando, Tamaulipas, un tiempo fue tierra de ellos. Y hay zonas del país en donde las organizaciones, Michoacán, por ejemplo, es otro claro caso. Hoy en día está copado por los caballeros templarios y por los estudiantes de la normal, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que a mí me parece delicado, ¿no? Que esta política lo que al final nos produjo fue muerte, atomización, pero lo más grave es pérdida del control territorial del Estado, ¿no? La participación del ejército, que en un inicio pretendía ser como una muestra de fuerza del Estado, trajo consecuencias gravísimas para las propias instituciones, ¿no? Yo regresaría un poco a los contextos, si me permiten. Esto lo previó, hubo una persona que previó que se iban a complicar mucho las cosas en México, porque no veía respuestas de su patrón, de su presidente, y creo que el que alcanzó a ver cuál era la tendencia tanto en problemas políticos sociales como en problemas de narcotráfico fue Francisco Labastida Ochoa. Porque él es el que crea la Federal Preventiva, con el primer jefe que fue Wilfredo Robledo. Claro. ¿Por qué se crea la Federal Preventiva? Porque fue una forma de matizar el ejercicio del ejército dentro de la vida pública. Era una policía como de investigadora en términos, ¿no? No, el primer cuerpo de la Federal Preventiva, que fue un cuerpo importante de 5,000 elementos, todos eran militares. Claro. Todos, absolutamente todos. Pero en el pensamiento priista, pues, de guardar las formas ante la sociedad, deciden darle fuerza a esta Policía Federal Preventiva para tener al ejército ya actuando en materias de seguridad sin el uniforme del ejército. Claro. Sino con el uniforme de un ente con un policía. Policíaco. No funcionó la fórmula, ya a Vicente Fox, a mediados de Vicente Fox, ya la fórmula de la Federal Preventiva ya no le funcionó, y Vicente empieza a meter de lleno al tema del ejército, y contando que en los momentos en que sucede esto, también el ejército se está dando una recomposición interna muy seria. Es decir, se estaba terminando la época de García Barragán, claro, para que empezara la época Cervantes Aguirre. Es decir, y entonces en el ejército también hubo problemas muy serios, hubo ajustes bastante serios en esta recomposición interna que se dio y que se vivió en estas épocas. Que incluso hoy uno de los generales que están recluidos fue el operador o uno de los operadores principales de este ejercicio, que fue Tomás Ángeles de Aguajare, que es el general que finalmente le cuadra
a los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo les cuadra el problema que tuvieron, los recluye y después, bueno, después hay otra historia ahí de regresa a ¿Podemos Costa. decir entonces que pero el Felipe ejército también Calderón, tenía problemas. Calderón es el presidente, sabe esto y más? Es el comandante Por de las eso, Fuerzas Armadas. es el presidente, es el máximo comandante del ejército mexicano. Sabiendo aún esto, decide enfrentar a las instituciones cuando nosotros sabemos que cuando tú enfrentes al narcotráfico, el poder del dinero corrompe. Ahora, ¿no? yo coincido con el doctor Villarreal totalmente. Digo, declarar una guerra fue un paso que no sé si se lo dijo Felipe Calderón por aventarse una del momento, una de 8 en los periódicos. Yo no entiendo por qué los asesores no le dijeron en la bronca que se había metido al hablar de declarar guerras por el entorno internacional que incluso esta expresión tenía en su momento. Declarar una guerra es aceptar, no sé doctor, pero es que acepte el Estado que está siendo rebasado por un sector que es la delincuencia organizada, ¿no? Que eso para mí fue el demérito de esa expresión del presidente. Y la segunda, cuando se hace un operativo serio, no se hace rueda de prensa. Claro, Digo, no se avisa. No se avisa que van a ir 7,000 elementos Claro. a Michoacán y que van a hacer... Entonces, ¿qué fue? Pues un golpe mediático de ingreso del presidente para generar una confianza, ¿no? Para decir, mira, este presidente sí viene con todo. O sea, es como el papá cuando saca el cinto, ¿no? Le dice Y al tercero, hijo, te voy a pegar. Tercero, yo insisto en las complicidades y en las traiciones que ha tenido Felipe Calderón dentro de su gabinete, que le han generado enormes ganancias a muchos funcionarios en el tema de la venta de armas. Maestro, ¿es quizás entonces la evaluación para Felipe Calderón un poquito de culpa por soberbia y también por falta de planeación? No sé si lo primero aplique, ¿no? Totalmente. Yo veo a este presidente un hombre que se está despidiendo. Yo no le veo mucho apego al poder, no veo como el caso de Salinas o Fox. Claro. Este hombre lo que quiere es Ya terminé. ya irse, él está pensando en irse a Texas de profesor investigador o algo así, ¿no? Pero lo segundo creo que sí, yo creo que no fue una decisión que se tomó en un momento determinado, en un contexto, se utilizaron un lenguaje del que después se dieron cuenta que era totalmente incorrecto. Sí, claro. Los discursos posteriores del presidente, alguna vez alguien hizo un ejercicio con el Word que le ponen buscar a ver si aparecía guerra y ya no. no apareció Sí, ya, jamás la yo palabra creo que le dijeron, guerra. ¿sabes qué, Felipe? Mejor ya no le muevas. Y bueno, pero finalmente estaba echado a andar ya el monstruo, ¿no? Esto ya no se podía parar, porque además hay que reconocer que las instituciones policiales mexicanas estaban totalmente rebasadas, ¿no? Claro, y ya estaban inmersos el narcotráfico ahí. Y aquí es donde vamos a hablar sobre lo que la ciudadanía sí ve y el gobierno continúa como el simio, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos. Sí,